estaremos dando desarrollo a un caso clínico que ocurrió en nuestra institución, denominado carcinoma intraductal pancreático. Estaremos haciendo un poco de abordaje sobre lo que es la anatomía y los datos relevantes sobre la estadificación y lo que debe incluir el informe radiológico. A manera de introducción, el páncreas es un órgano que cumple tanto funciones exocrinas como funciones endocrinas. Está ubicado en la única, sí, toda la porción o la gran parte del páncreas está ubicado en lo que hace parte del retroperitoneo, siendo solo la cola del páncreas la única que se posiciona a nivel peritoneal. Es un órgano que tiene un peso aproximado de 75 a 100 gramos, tiene unas características de un amarillo parduzco, rico en agua, pobre en proteínas y con un alto contenido lipídico. A forma de su estructura, podemos tener en cuenta varios detalles anatómicos, como son la cola, que es la parte que se encuentra a nivel peritoneal, el cuerpo, el cuello, la cabeza, y en la parte inferior de la cabeza y colindando por la hacia posterior de los vasos, tanto mesentérica superior como arteria como vena, se encuentra lo que sería el proceso uncinado. Acá podemos ver una imagen de cadavérica, donde podemos ver todos los segmentos pancreáticos que mencionaba anteriormente. Con respecto al conducto principal, tiene un conducto principal denominado conducto de Wilson, que va desde la parte más distal de la cola, con un diámetro de 1 a 2 milímetros, recorriendo el cuerpo, el proceso, la cabeza, y desemboca en la segunda porción del duodeno junto con la región distal del colédoco, formando lo que sería la ampolla distal. Estos, a su parte distal, tienen un diámetro que puede ir de 3 a 4 milímetros. Estos son datos relevantes que hay que tener en cuenta a la hora del informe. Acá, como podemos ver, lo que anteriormente he mencionado, en el 75% de las personas se encuentra la desembocadura del conducto Wilson junto con el colédoco distal de localización en la segunda porción del duodeno. Acá podemos ver lo que serían las imágenes de tomografía en un plano de reconstrucción coronal y vemos cómo está la desembocadura de ambos conductos. Acá vemos imágenes de una colangiografía por resonancia magnética y vemos cómo se describe o se detalla lo que anteriormente he mencionado. El colédoco distal, y vemos cómo viene en conducto de Wilson y desembocan en lo que sería la segunda porción del duodeno hasta en un 75% de las personas, siendo el resto de porcentaje de localización en la tercera porción del duodeno. Existe un conducto accesorio que se llama conducto de Santorini que puede desembocar un poco más arriba de lo que sería el conducto principal. Eso como en referente a la anatomía gráfica. Hablando un poco de lo que es la anatomía radiológica y lo que es la inervación o los vasos que estrictamente o colindan con lo que sería el páncreas, acá vemos imágenes de arteriografía de un paciente de 48 años. Si nos vamos desde la región de la aorta, podemos ver cómo se derivan o se bifurcan ambas arterias renales. Si nos vamos en un plano desde posterior hacia anterior, vemos cómo sale a este nivel
lo que sería el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior. El tronco celíaco da lo que es la arteria esplénica. Vemos cómo acá hace un pequeño rodete. Vemos cómo sale la arteria gástrica izquierda. Vemos cómo sale también del tronco celíaco la arteria hepática común, que posteriormente se dirige hacia la derecha, dando la arteria gastroduodenal que pasa por la región anterior de lo que sería la cabeza pancreática y dando la arteria hepática propia. La arteria hepática propia está la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. Así, de esta forma, vemos cómo estos vasos se encuentran íntimamente relacionados con lo que es el páncreas y dan lo que serían toda la irrigación a lo que es el órgano a través de una intrincada red de vasos que se encuentran dentro de su parénquima. Para llevar al torrente sanguíneo todos los que son los derivados, eh, digamos, endocrinos, productos de las secreciones hormonales propias del páncreas. Vemos la segunda imagen o el segundo grupo de imágenes está formado por lo que son los vasos venosos y es importante conocer o detalladamente lo que son los vasos venosos que se encuentran en relación con el páncreas. Estos están estrechamente localizados en el dorso del mismo y vemos cómo está la arteria mesentérica superior se dirige hacia superior. En la parte posterior o previa al dorso del páncreas se fusiona junto con la vena esplénica. Esta vena esplénica ya se ha fusionado previamente con lo que es la arteria mesentérica inferior y forman el tronco conjunto que se une con la con la vena mesentérica superior para formar lo que es la vena porta. La vena porta se dirige hacia el hilio hepático para entrar a este mismo aproximadamente 1 a 2 centímetros, donde se va a bifurcar en la vena esplénica, la vena hepática izquierda y la vena hepática derecha. Hablando de lo que es la anatomía radiológica de los diferentes métodos diagnósticos, vemos cómo en ecografía el páncreas tiende a tener una ecogenicidad un, un poco mayor que lo que sería la ecogenicidad del parénquima hepático y podemos detallar lo que sería el proceso uncinado, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del mismo, siendo que estos van estrictamente relacionados con lo que es la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y también podemos observar otros detalles anatómicos mientras hacemos la ecografía, como son la arteria mesentérica superior, la aorta y la vena cava inferior. Hablando de lo que son las imágenes en tomografía, vemos que el páncreas por tomografía lo dividen en un páncreas derecho, un páncreas central y un páncreas izquierdo, que básicamente es lo mismo. Vemos que el páncreas derecho está determinado por lo que sería la cabeza del páncreas hacia la parte cefálica, en la parte inferior lo que es el proceso uncinado. La parte central que determinan del páncreas sería el cuello del mismo y la parte izquierda corresponde a todo lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. Y acá vemos cómo estos tienen estrecha relación entre lo que es la vena mesentérica superior, que va a ser o va a fusionarse con la vena esplénica. Esta vena esplénica vemos cómo nos ayuda a determinar sobre todo lo que es el cuerpo, dado que la vena esplénica está justo posterior del cuerpo y de la cola del páncreas, se fusiona hacia el cuello del páncreas con la vena mesentérica superior para formar lo que es la vena porta. Y vemos cómo hacia la parte anterior de lo que sería el cuello del páncreas o va recorriendo la arteria gastroduodenal.
Vemos como en la parte inferior, vemos acá lo que sería el proceso uncinado que se proyecta o se encuentra de forma posterior a lo que a lo que es la arteria mesentérica superior. Y colinda estrechamente con lo que es la aorta y con lo que es la vena cava inferior. Por otra parte, en lo que son las imágenes de resonancia magnética, el páncreas en imágenes ponderadas en T1 va a tener una ecogenicidad bastante similar, discretamente isointensa a lo que sería el parénquima hepático. Y vemos cómo en imágenes ponderadas en T2, estas tienden a ser de hipointensas y guardan una estrecha relación o una estrecha similitud en lo que es la intensidad del hígado, perdón. Eso en lo que se refiere a la anatomía radiológica del páncreas. Ya hablando un poco de lo que es el caso clínico como tal, corresponde a un paciente masculino de 59 años, quien consulta con antecedentes de CA pancreático ya conocido a nivel intraductal, que se está realizando quimioterapia y consulta con dolor intenso de 10/10 en la escala análoga del dolor de 7 días de evolución que se irradia a la región lumbar asociado a un síndrome ictérico y también como dato relevante presenta hipocolia y coluria. En cuanto a los paraclínicos y los datos relevantes que se encuentran en los paraclínicos es una bilirrubina total elevada, en 8.6 con una marcada elevación de lo que sería la bilirrubina directa con 7.4 sin alteraciones significativas en lo que son las transaminasas y con elevación de la fosfatasa alcalina. Los métodos diagnósticos que se le realizaron al paciente fueron una tomografía de abdomen y pelvis con contraste y una colangioresonancia que las vamos a desarrollar en las diapositivas inmediatamente. Esta es la tomografía de abdomen que se le realiza al paciente. Como podemos ver en las imágenes, en la bifurcación de lo que sería la vena hepática izquierda, vemos cómo se encuentra una dilatación de lo que es todo la vía biliar que se encuentra paralela a lo que sería el sistema venoso intrahepático. Y vemos cómo se encuentra esta imagen hipodensa paralela a lo que sería la vena, que es un signo claro de lo que es la dilatación de la vía hepática por lo que sería el método de la tomografía. Acá vemos cómo se proyecta una vesícula significativamente elongada en lo que es su diámetro máximo y en lo que sería su diámetro corto, lo que da un aspecto hidrópico para lo que sería el órgano. Eso a nivel del parénquima hepático. En unos planos más inferiores podemos ver que se proyecta en topografía cefálica a lo que es la cabeza del páncreas una imagen de bordes irregulares de contenido heterogéneo, principalmente hipodenso, de probable relación quística o necrótica, y vemos cómo esta imagen que estamos observando en el plano axial es una proyección de una imagen que se localiza en la cabeza del páncreas. Esta imagen como bien característica, viendo cómo esta imagen se proyecta hacia superior. Asociado a esto, también se ven unas adenopatías con un diámetro de aproximadamente 12 milímetros en lo que sería su eje corto. En los planos coronales, viendo en un plano en el mismo nivel de lo que sería la vena porta, vemos cómo se encuentra significativamente una reducción en lo que es su tamaño y vemos cómo tanto en el plano coronal como en el plano sagital, vemos cómo hay una lesión o una imagen ocupante de espacio que está cubriendo la gran parte de la circunferencia o al menos más de la mitad de lo que sería la circunferencia de toda la vena porta. Como podemos ver en las imágenes
aumentadas en tamaño, vemos cómo hay una significativa reducción de lo que es el diámetro de la misma. Y acá vemos cómo esta compromete más de 180 grados en lo que sería la circunferencia del vaso. Estos son detalles anatómicos que podemos observar en la tomografía y son claves en lo que sería el informe radiológico que posteriormente y van a determinar lo que es el tratamiento del paciente. Acá vemos también cómo en fases contrastadas vemos que la imagen no presenta un significativo realce o comparativamente en lo que es el parénquima pancreático, no hay un realce significativo, se encuentra discretamente hipodenso en lo que son las imágenes contrastadas. Al paciente se le realiza también una colangiografía por resonancia magnética y confirmamos los hallazgos, pero con mucho más detalle, dado que el método pues, nos brinda otro tipo de detalles. Vemos también lo que habíamos descrito, lo que habíamos mencionado antes, que es una significativa dilatación de lo que de lo que es la vía biliar intra y extrahepática, y vemos cómo la vesícula está significativamente distendida con un lito que se localiza en el bacinete. Y asociado a este lito y posterior a este se encuentra una imagen hipodensa, perdón, hipointensa en lo que sería la relación con barro biliar. Vemos en lo que son el plano coronal, vemos cómo está toda dilatada lo que es la vía biliar y vemos cómo en lo que sería topografía de la cabeza del páncreas discurre la imagen que habíamos visto en tomografía y cómo hay una significativa estrechez de lo que sería la vena porta como lo hemos mencionado anteriormente. Acá en las imágenes de reconstrucción de colangiografía en MIC vemos cómo hay un estrechamiento abrupto de lo que sería el colédoco en su región distal. Estos hallazgos, cuando hay este estrechamiento abrupto, es un hallazgo muy significativo de lo que sería una masa intrapancreática. Vemos cómo en lo que es la topografía de la lesión que inicialmente habíamos descrito, en imágenes de difusión y en el mapa de ADC, vemos una imagen eh, hiperintensa con caída en el mapa de ADC, lo que nos da hallazgos claramente asociados a hipercelularidad en lo que sería la lesión que hemos descrito. Hablando un poco en lo que es el adenocarcinoma ductal pancreático, realmente son bastante contundentes los hallazgos que encontramos en la literatura. Es la segunda neoplasia gastrointestinal más común. Solamente está por debajo de lo que es el adenocarcinoma de colon. Y es la causa más común de muerte relacionadas al cáncer en lo que son los Estados Unidos. Se reportan aproximadamente 43.920 casos al año. Y solamente en el 2012 fue el responsable de 37.390 muertes, con una tasa de supervivencia menor de 6% en los primeros 5 años de diagnóstico. Aquí viene el papel fundamental del radiólogo. El 20% de los pacientes que presentan enfermedad, el 20% de los pacientes a los que se les diagnostica la patología, presentan un estadio temprano de susceptibilidad de resección con intención curativa. Y esto depende del grado de invasión que tiene el tumor alrededor de todos los tejidos cercanos. Este 20% de pacientes que se someten a una resección curativa tiene un riesgo de recurrencia de 70%, muchachos, en los próximos 3 años. Una tasa realmente alarmante. En lo que es el comportamiento del adenocarcinoma ductal pancreático, que corresponde hasta 90-95% de todas las neoplasias del páncreas, en ecografía lo podemos ver, se ve de una manera bastante inespecífica, pero la imagen que predomina es una imagen característicamente, perdón, acá dice hipointenso, hipoecoica,
con unos bordes irregulares, pero tienden a ser infiltrantes de alguna forma. En lo que es la tomografía, vemos una masa mal definida, realmente indistinta, con muy poco realce que tiende a obstruir, a infiltrar todo lo que es los conductos pancreáticos y los conductos biliares cercanos, reflejando una marcada anomalía de todas las estructuras adyacentes y tiende a asociarse a un comportamiento desmótico de las estructuras vecinas. En resonancia magnética, el tumor suele ser hipointenso en secuencias T1 con una intensidad de señal que puede ir desde hipointenso hasta variable y el dato importante que es la restricción de la difusión en las imágenes de resonancia. ¿Qué es lo clave en el diagnóstico de lo que es el adenocarcinoma intraductal de páncreas? Aquí les traigo varios ejemplos. Esta es la clasificación ATM de lo que es la estadificación del cáncer de páncreas y vemos cómo está tanto la clasificación de lo que es T, que corresponde al tumor, N, lo que corresponde a las adenopatías y M, lo que corresponde a las metástasis. TX realmente es un tumor primario no visualizado. El TICS, lo que se denomina un carcinoma in situ. El T1 es un tumor que tiende a estar localizado, pero este tiene un diámetro menor de 2 centímetros y está confinado íntimamente a lo que es el parénquima pancreático. El T2 es un tumor que es mayor de 2 centímetros, pero tiende a tener un comportamiento o un diámetro menor de los 4 centímetros. El T3 es un tumor que se extiende a través o sale de los planos de lo que es el páncreas, pero es un dato importante, no envuelve todo lo que es el tronco celíaco o sus diferentes ramas y tampoco envuelve lo que sería la arteria mesentérica superior, ni vena ni arteria. Y el T4 es el tumor que se asocia a una extensión de lo que son los vasos, tanto mesentéricos, venosos como arteriales. Lo que es la categorización N hace referencia a la no evidencia de adenopatías, la N0, a de que no envuelve, no hay adenopatías regionales, y la N1 que se evidencian adenopatías regionales. Y obviamente la M que está asociada a la metástasis, cuando no se visualiza, definitivamente no hay metástasis, y la M1 cuando hay metástasis a distancia, siendo por lejos el hígado el órgano asociado a metástasis de los adenocarcinomas ductales del páncreas. Acá lo que podemos ver en un diagrama es una clasificación T1 de, digamos, un adenocarcinoma intraductal que se localiza en lo que es el cuello del páncreas y este tiene un diámetro menor de 2 centímetros. Aquí vemos una semejanza de un paciente con un T2 y vemos cómo este se localiza en lo que es la cola del páncreas y tiene un diámetro mayor de 2 centímetros. Acá vemos una imagen de tomografía en un plano axial de un paciente con un adenocarcinoma intraductal en un estadio T1 con un diámetro menor de 2 centímetros y que este se encuentra de localización en el cuello del páncreas. Vemos cómo es una imagen hipodensa que se encuentra delimitada y no tiene realce en lo que es la fase arterial del estudio. Un hallazgo bastante notorio. Siguiendo a lo que es la clasificación T3, vemos cómo hay una imagen que sobresale de lo que es los contornos pancreáticos, pero que esta imagen que sobresale los contornos pancreáticos no se extiende a lo que son los vasos, ni los vasos celíacos, ni los vasos mesentéricos o portales. Pero puede invadir tanto la vía biliar como el duodeno. Vemos como en esta imagen vemos una paciente de 68 años. Vemos una imagen claramente que de bordes irregulares, hipodensa,
que se extiende o que se proyecta por encima de lo que son todos los planos pancreáticos, y vemos cómo compromete lo que es la vía biliar principal en el colédoco distal, pero tanto la vena mesentérica superior como la arteria mesentérica superior se encuentra delimitada o de la estructura neoplásica por un plano graso que claramente podemos ver en las imágenes. Esto, como no tiene compromiso de lo que son la arteria y las venas que se encuentran en esta topografía, se considera un adenocarcinoma intraductal estadio T3. Por otro lado, vemos lo que es el estadio T4. En el estadio T4, esto ya tiene compromiso, el adenocarcinoma intraductal ya tiene compromiso de lo que son los vasos que se encuentran en esta topografía. Acá vemos como en una tomografía en fase arterial, vemos cómo hay una imagen ocupante de espacio, hipodensa, que compromete tanto lo que es la vena esplénica, eh, compromete la arteria hepática común, y vemos cómo se proyecta a lo que son, pues se extiende más de lo que son los planos del parénquima pancreático. Claramente vemos que es una imagen de clasificación T4. Por otro lado, vemos, hablando de lo que es la clasificación de lo que serían los nodulillos linfáticos, vemos que esta es una representación gráfica de todos los nódulos linfáticos que se encuentran en topografía peripancreática, y vemos desde lo que es la topografía 1, donde se localizan los nódulos superiores a la cabeza del páncreas, vemos en la topografía 2 lo que son los nódulos superiores al cuerpo, en la topografía 3 lo que son los nódulos paralelos a la cola del páncreas, la topografía 4, los nódulos paralelos a lo que sería el lilio esplénico, pero en la parte distal de lo que es la cola del páncreas. En la topografía 5 vemos lo que son los nódulos pancreatoduodenales anteriores. En la topografía 6 vemos lo que son los nódulos inferiores a la cabeza o proceso uncinado. En la topografía 7 vemos lo que son los nódulos que se encuentran cerca al conducto o a la bifurcación del conducto biliar común, y en la topografía 8 vemos lo que se encuentran cerca a la bifurcación pancreatoduodenal y lo que sería el píloro. Vemos cómo estas son imágenes de un paciente de 60 años con diagnóstico de carcinoma intraductal de páncreas. Vemos cómo la determinaron como una clasificación T3, porque a pesar de que el tumor se extiende a través de lo que son los planos pancreáticos, si quizás con algún grado de compromiso de lo que es el tronco gastrocólico, pero lo clasificaron como un N1, como podemos ver, que involucra ganglios regionales, dado de que en topografía de lo que son o el eje aorto-cabo se evidencian adenopatías francamente de aspecto metastásico, bastante irregulares, con contenido heterogéneo. Por último, hablando de lo que es el caso como tal, y un poco de lo que son los índices de irresecabilidad, que es al fin y al cabo a lo que va encaminado el informe radiológico, vemos cómo en el paciente nuestro tenía una imagen que se proyectaba hacia, extendiéndose a través de lo que era todo el parénquima pancreático hacia la región cefálica, y vemos cómo esta imagen comprometía o se extendía a lo que era la parte superior, y comprometía en un más de 180 grados lo que sería la circunferencia de la vena porta, como lo podemos ver en la imagen magnificada. Esta es una representación que pude ver en un paper que es bastante similar a lo que corresponde a nuestro paciente. Quizás esta es una imagen en máxima proyección de intensidad, y vemos cómo se proyecta lo que es la vena mesentérica superior para fusionarse con la vena esplénica, acá que no vemos, y forman lo que es la vena porta, y vemos cómo hay una estrechez significativa. Es más, nuestro paciente tiene mayor compromiso de
lo que es la vena porta, pero vemos cómo hay flujo o cómo hay contraste en la porción aguas arriba de lo que es la vena porta. Otro dato que hay que tener en cuenta, que los grados de compromiso que determina la circunferencia de lo que es el vaso va a determinar los índices de irresecabilidad. Básicamente se va a determinar como es resecable cuando no hay no se extiende o hay un límite de un plano graso entre lo que es la masa y todas los componentes vasculares, tanto arteriales como venosos. Se habla de una masa resecable. Cuando hay compromiso hasta 180 grados de lo que sería el borde de la circunferencia de todas las imágenes vasculares, tanto arteriales como venosas, se habla de una imagen de irresecabilidad borderline. ¿Qué pasa? Que estas imágenes de irresecabilidad borderline son pacientes que no son candidatos inmediatamente a cirugía, sino que se determinen estos pacientes iniciar quimioterapia, radioterapia, para ver qué comportamiento tiende a la masa. Generalmente tiene a un comportamiento regresivo, lo que hace que el compromiso del vaso disminuya y así disminuya la clasificación y se vuelva un tumor resecable. Y por último, hablamos de márgenes de irresecabilidad cuando este tumor se extiende más de 180 grados de lo que es la superficie del vaso, tanto arterial como venoso. Y cuando este también invade lo que es la pared del vaso. Hablamos de un tumor irresecable. Bueno, eso era todo lo que quería mencionar en el caso que presentamos. Aquí un poco de la bibliografía que vimos. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta?